aprender de sus experiencias, de su caminar, porque los tres tienen larga trayectoria, no solamente académica, sino también en el día a día de acompañamiento con los pueblos. Y para el público también agradecerles que están aquí presentes, escuchándonos, como es ahora que las organizaciones nos tenemos que reinventar. Nosotros aprovechamos que ahorita no podemos ir a comunidad y se organizó este evento para aprender de nuestros invitados. Están Orlando Aragón Andrade, Juan Carlos Flores, que ya a lo largo de sus exposiciones ustedes los irán conociendo, y está Magda Gómez. No sé si será muy empalagoso decir nuestra querida Magda, porque Magda es chihuahuense y bueno, también se ha ganado a pulso el respeto, el cariño, como también nuestros otros panelistas, por el caminar y el estar siempre del lado de las causas de los pueblos indígenas. Bienvenidos y bienvenidas, y no me queda más que agradecerles a los panelistas y al público que está aquí. Gracias, Isela. Bueno, para iniciar, vamos a iniciar con la maestra Magdalena Gómez, en el orden Orlando Aragón y posteriormente Juan Carlos. Su participación de ellos va a ser de aproximadamente 20 minutos, después vamos a incorporar comentarios de los propios panelistas y al término de ellos vamos a recibir las preguntas que el público, quienes nos acompañan, quieran hacer a los panelistas. De la maestra Magdalena Gómez, pues, ¿qué se puede decir? Isela ya inició, no necesita presentación, una persona comprometida de toda la vida con los derechos indígenas. Decir que ella es egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua, especialista en Derecho Indígena. Ella es maestra fundadora de la Universidad Pedagógica Nacional, de la cual fue secretaria académica y rectora, integrante de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, División México. Algunas de sus publicaciones más recientes son La Suprema Corte de Justicia y los Pueblos Indígenas, Tendencias y Desafíos frente al Nuevo Paradigma en Derechos Humanos, Ayotzinapa, La Crisis Humanitaria, y uno muy interesante que no debe de faltar de leer es Los Acuerdos de San Andrés, entre la razón del Estado y la razón del pueblo. Magdalena Gómez Rivera, como todos sabemos, es articulista del periódico de La Jornada. Maestra, pues sin más presentación, le dejamos la palabra. Desafortunadamente no la vamos a poder ver por problemas técnicos, pero la escuchamos fuerte y claro. Y para iniciar, bueno, con este conversatorio, una pregunta obligada, maestra, es en el sentido que nos ocupa el conversatorio, estos estándares internacionales de protección de derechos indígenas. Y nos asaltan muchas las preguntas. ¿Cuál es el alcance de estos mecanismos internacionales de protección? En particular, traíamos el comentario de la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. ¿Cuál es esta obligación del Estado para garantizar los derechos indígenas en México, de pueblos y comunidades? ¿Cuál es esta responsabilidad de las instituciones del Estado? Y por último, nos gustaría mucho escuchar sus comentarios. ¿Qué hace falta para que el Estado haga efectivo y garantice estos derechos de los pueblos indígenas? Maestra Magdalena, pues adelante, la escuchamos con atención. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Y una disculpa por estas cuestiones técnicas, que es la primera vez que me quedo sin cámara, no sé qué pasó, pero les quisiera plantear, en respuesta a la serie de interrogantes y preguntas que señala Ernesto Palencia, que es increíble, pero tenemos que mantenernos en esta doble vía de análisis entre la formalidad jurídica y
la realidad, que también es jurídica, la realidad de quienes dictan la llamada verdad jurídica, o sea, los juzgadores hasta la Suprema Corte, frente a los derechos históricos de los pueblos indígenas. Me preguntan sobre el alcance de los instrumentos internacionales. Ya de alguna manera sabemos y se han utilizado que hoy por hoy, en el caso de México, bueno, tenemos unas normas constitucionales que ahorita más adelante haré referencia, el convenio 169 de la OIT, que es vinculante, la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, que formalmente no lo es por su carácter de declaración, la Convención Americana de Derechos Humanos, también ha resultado muy importante, no obstante no ser específica sobre derechos de los pueblos, pero quien ha abierto camino con esa convención ha sido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos también la Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas, pero que no ha trascendido demasiado en términos de que tampoco es que tenga una gran innovación respecto a los derechos de los pueblos. Bueno, ¿cuál es la primera cuestión que nos tenemos que plantear? Y voy a alterar el orden de las preguntas que me hace Ernesto, porque creo que es muy importante señalar que esto que les digo de movernos entre la formalidad jurídica y la realidad de quienes administran justicia, tenemos una paradoja. Mucho se discutió desde el momento en que se logró la aprobación de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU en 2007, se discutieron y se establecieron mecanismos para asegurar su cumplimiento, porque estaban conscientes de que era una declaración y no un convenio o un tratado. Se han establecido mecanismos desde el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas, el Relator sobre Pueblos Indígenas, el mecanismo de expertos. En la propia declaración hay un artículo que faculta a la ONU para iniciar mecanismos, etc. El asunto es que no está ahí la dificultad, no está ahí en que sea declaración. En el caso de nuestro país, no sé si algún otro país ha señalado que no aplica la declaración porque no es convenio o tratado, pero en el caso nuestro, fíjense que en la última etapa de sentencias de la Suprema Corte, tranquilamente y sin más, se cita a la declaración. Se cita al artículo 3 de la declaración, a la libre determinación. Pero eso no implica que se aplique el sentido de la declaración. En una reconstrucción rápida, yo diría, 2011 viene a ser, con la reforma al artículo 1 constitucional, viene a ser un parteaguas en el caso de todos los derechos humanos, pero en el caso de los derechos de los pueblos indígenas. Un parteaguas porque nos coloca un bloque de constitucionalidad en paralelo con la Constitución, los tratados internacionales y convenios en materia de derechos humanos. En una primera instancia yo pensé, pues ahora vamos a poder suplir las deficiencias que hay en la Constitución en materia de derechos indígenas con la orientación de los convenios y tratados. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Porque me interesa mucho hablar de lo que ha estado sucediendo con la interpretación del artículo 1 constitucional desde los juzgados, pero fundamentalmente desde la Suprema Corte de Justicia. Sobra decir, y lo repito mucho porque es la declaración, entre comillas, oficial más cercana que tenemos a la mano, que en 1997
el entonces ministro de la Corte, ya fallecido, Juventino Castro y Castro, acudió a La Paz, Bolivia, a una reunión de ministros de la Corte donde iban a compartir sus resoluciones en materia indígena. Ya para ese año en los otros países destacaba Colombia, iniciaba Bolivia, etc. Pues él acudió, y no les miento y no se los leo porque no vamos a gastar tiempo en eso, pero su ponencia fue de media cuartilla, está transcrita en el texto que mencionó Ernesto, el que publicó la Corte con motivo de los 100 años de la Constitución, y lo que dijo en síntesis es: no hemos emitido resoluciones en materia indígena porque no llegan, ¿sí? Y ahí le echó la culpa a las organizaciones, dijo. Bueno, el caso es que es el reconocimiento de que la Corte para 1997 no tenía idea ni contacto con el derecho de los pueblos indígenas. De ahí para acá hay que reconocer que en la Corte se han venido sentando diversos criterios, se ha venido modificando, por ejemplo, iniciaron con mucho énfasis en los derechos individuales, en el derecho al traductor, y luego pasaron a darle la dimensión de intérprete, pero entrar a los derechos colectivos ha sido un poco complicado para la Corte. Ahorita complemento con unas evidencias este asunto, pero antes me quiero referir también a otro eje de la pregunta inicial, la libre determinación, ¿sí? La libre determinación, podemos decir, bueno, está en el artículo 2 constitucional, está en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, en la OIT no está mencionada como tal, aunque sus redactores insisten en que pusieron los elementos que los llevarían a, pero no está mencionada como tal, ni la autonomía ni la libre determinación. Sí está mencionado los territorios, cosa que es muy importante. Bueno, pero aquí, y esto se los comento como una estrategia para la reflexión, aquí creo que tenemos que reivindicar a el puntero en materia de libre determinación, los punteros, que son los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos y sociales. Esos sí son pactos y están ratificados por México desde 1980. En estos pactos, en los dos, curiosamente, los dos tienen un artículo primero similar, con redacción similar, y abren con que todos, dice, todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación y en virtud de ella determinarán su situación política, etcétera, etcétera, y cultural y económica. Bueno, aquí nos lleva a la otra cuestión. Los estados dirán, es que ese no es para los pueblos indígenas. ¿Y por qué no? Les diría yo. Si dice todos los pueblos, no dice todos los pueblos convertidos en estado, dice todos los pueblos. Entonces, tenemos, creo yo, un puntal de reivindicación de la libre determinación en esos pactos. No los hemos utilizado suficientemente, pero creo que habríamos de hacerlo, a reserva de que discutamos cómo es este asunto. Es decir, la libre determinación tiene ese puntal y tiene muchos otros, pero sobre todo tenemos un acervo que aquí va otra cuestión, vamos a decirle, positiva para la defensa, y es que la reforma al artículo primero obviamente no fue por el interés de la Corte, fueron años de los grupos de derechos humanos pidiendo y exigiendo que se diera ese carácter a los tratados en materia de derechos humanos. Fueron años de lucha.
ante ese nuevo paradigma, la Corte ha venido zigzagueando y para mal, diría yo. En primer lugar, bueno, tuvo que reconocer, aquí entre nos, pero tuvo que reconocer que la mayoría en el Poder Judicial nunca había leído los tratados internacionales, porque estaban enclaustrados en la letra de la norma nacional. Entonces empezaron a hacer cursos de tratados internacionales para que los leyeran, porque tenían la obligación ahora, ¿sí?, de aplicar el criterio de convencionalidad al emitir justicia, ¿sí? Bueno, lo que hizo la Corte fue, en paralelo a esto y asumir, bueno, se tiene que aplicar el criterio de convencionalidad, pero empezó con los asegúnes. 2011, la reforma al artículo primero. 2013, emitió en una contradicción de tesis el criterio casi unánime, porque solo un ministro votó en contra, de que si bien es cierto, dijeron, que los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos están equiparados a la Constitución, lo real es que cuando en la Constitución exista una restricción que contradiga lo que dice el tratado, se debe aplicar lo que dice la Constitución. De ese tamaño fue esa decisión. Con ese criterio desarmaron la fuerza de esa reforma del artículo primero constitucional. Desarmaron también esa esperanza que muchos tuvimos de que íbamos a tener un derecho de los pueblos indígenas más fuerte. No es el momento, pero todos acá conocemos las restricciones que tiene el artículo segundo constitucional, y sabemos incluso que fue causa de distanciamiento profundo de las organizaciones indígenas y del zapatismo con esa contrarreforma. Pues ahora resulta que con ese criterio, una a una, las restricciones que tiene el artículo segundo prevalecen sobre lo que diga la declaración, lo que diga la Convención Americana, lo que diga el Convenio 169. Creo que en su momento debimos hacer un poco de más escándalo con esto. No fue suficiente. Siempre creemos que va a llegar un ministro ponente que va a encauzar el derecho como es debido, pero no sucede esto de la manera que quisiéramos. Entonces, tenemos así una situación. La libre determinación tiene bases jurídicas sólidas, firmes, contenido firme. Las sentencias de la Corte Interamericana son una base fundamental porque ahí sí tuvieron una modificación en la Corte a su criterio muy positiva. Primero decían que era aplicable la jurisprudencia de la Corte Interamericana en los casos en que México hubiera sido sujeto, pero luego la abrieron, y eso nos ayudó mucho, a todos los casos, independientemente de que México haya sido o no sujeto en esos casos. Entonces, hoy por hoy, en términos de criterios sobre territorio, sobre libre determinación, tenemos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana todo un arsenal fuerte para utilizar en defensa de tierras y territorios. Entre paréntesis, porque veo que ya se me está pasando mucho el tiempo y les quiero abordar otra cuestión. Entre paréntesis, les señalo que tenemos una situación que no tampoco se ha enfatizado suficiente, aunque sí se ha utilizado en juicios. El asunto de la sentencia Aguastigny de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se aventuró
y en una reunión de confianza que promovió nuestro querido amigo Rodolfo Stavenhagen, ya fallecido también lamentablemente, con Sergio García Ramírez, que fue presidente de la Corte y uno de los hacedores de esa sentencia Wastigny, le preguntamos, ¿cómo hicieron para, a partir de un artículo de la Convención Americana, que es el artículo 21 sobre propiedad, y dice sobre propiedad privada, ¿sí? Le hicieron una reinterpretación para comprender la propiedad de las tierras indígenas? La respuesta de él, en confianza, fue, es que no fue una interpretación, le tuvimos que poner imaginación más que interpretación. Y a raíz de esa sentencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió, ¿sí?, su documento sobre tierras ancestrales de los pueblos indígenas, donde recopiló todos los criterios de la Corte Interamericana para sentar algo básico, el concepto de territorio. El concepto de territorio unido, apegado a la existencia de los pueblos indígenas, a su cosmovisión, a su relación, etc. Este es otro elemento muy importante para la defensa de los territorios. Pero ahora les comento algo muy preocupante. Los 2 últimos años, el 19 y ahora incluso todavía en mayo de este año, la Corte ha emitido pues algunas resoluciones que le han llegado, como decía don Juventino Castro, que no le llegaban, ahora le han llegado, pero hay una que les quiero sugerir, una revisión muy detallada. La sentencia de Oaxaca 7735, donde se origina en un conflicto por límites y en un conflicto por quién es la autoridad indicada y reconocida por los pueblos indígenas. La Corte, hagan de cuenta que emitió sus criterios sobre la libre determinación y dijo, si bien es cierto que la libre determinación atañe a los pueblos y que está en la declaración de la ONU y que está, incluso también le ponen al convenio, aunque no lo diga así y todo, pero retoma aquello que les decía del criterio de 2013. No puede estar por encima de lo establecido en la legislación nacional. La libre determinación, dicen textualmente, no es un derecho absoluto. Y retoman lo que fueron los clásicos argumentos desde los inicios de todos estos debates, de que no podían reconocerle a los pueblos, para empezar el concepto de pueblos, porque pueblo solo hay uno y es el de la nación que corresponde, no podían territorio porque territorio solo hay uno, no podían autonomía porque les rompía su soberanía. Retoman esos criterios de hace 40 años en esa sentencia y dicen en esa sentencia, primera, que el territorio indígena forma parte del territorio nacional, es decir, el territorio nacional está por encima. Que el artículo 2 constitucional dice que la nación es única e indivisible. Y entonces, si le das libre determinación a los pueblos, la divides y pues no se puede. Retoman un mal criterio que tuvo otra resolución de hace 10 años en Ocotepec, Morelos, donde le dio la razón a autoridades agrarias encima de autoridades indígenas. Y dicen, estas son las autoridades que están en la legislación nacional y son las que deben prevalecer. Ellos no se meten, por eso les digo, hay que ubicar en dónde ponemos nuestros énfasis. No les preocupa que la Declaración de Naciones Unidas sea declaración y no convenio. Así lo fuera según su criterio. Lo que debe prevalecer son los criterios que han sido, eso sí, criterios de convencionalidad en sentido contrario a los derechos de los pueblos,
en la trayectoria de la Corte. De los jueces, ¿sí?, de los otros niveles, encontramos por ahí de repente una resolución que se sale del huacal y que establece criterios acorde con todo esto que estamos hablando. Pero en última instancia, la Corte ha emitido tesis aisladas, y estas últimas, y esa en especial del caso de Oaxaca, son de verdad para expresar preocupación y buscar de qué manera vamos a contravenir ese criterio que desestructura toda la pirámide del derecho a la libre determinación. Muchas gracias, aquí lo dejo. Wow, muy interesante, maestra, y muy preocupante, sí, estos criterios de la Corte, sobre todo cuando pensamos que el reconocimiento de los derechos indígenas, de los pueblos indígenas, iban avanzando, pero sí es muy preocupante. Me gustaría escuchar la opinión de los otros dos compañeros panelistas, de Orlando Aragón, de Juan Carlos, sobre lo que expuesto por la maestra, que de eso se trata un poco, de dialogar, de conversar sobre ese tema. Adelante, Orlando. Hola, ¿me escuchó? Sí, ¿verdad? Ok. Perfecto. Bueno, buenos días todavía. Saludarles, agradecerles la invitación. Pues es un gusto estar, pues, aquí compartiendo esta panel, mesa. Y bueno, pues nada, qué decir de lo que comenta Magda, ¿no? Yo creo que pues su radiografía es muy elocuente de nuestra realidad. Yo la verdad es que comparto mucho de sus apreciaciones. A veces uno quisiera ser un poco más optimista del desarrollo de los derechos y de la recepción, particularmente de los tribunales mexicanos del derecho internacional de los derechos humanos de los pueblos indígenas, pero realmente pues la realidad nos rebasa, ¿no? Y como dice, estas dos realidades, la realidad en la que viven los tribunales y la realidad, digamos, de los actores sociales, de los procesos de lucha, etcétera, ¿no? Yo solamente diría que efectivamente el escenario es muy complejo. Yo creo que desde la reforma al artículo primero, como ya lo decía bien Magda, la recepción del derecho de los pueblos indígenas, de los tratados internacionales que les favorecen, pues ha sido desigual, ha sido muy desigual. Y siempre, al menos lo que a mí me ha tocado en mi experiencia trabajar, la Suprema Corte ha ido atrás. La Suprema Corte siempre ha sido más reacia. Creo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en algunos momentos dio resoluciones muy interesantes, muy importantes en temas de derechos políticos, en temas de autogobierno, en temas de autonomía, que en algunos años contrastaban con las resoluciones que la propia Suprema Corte tomaba, ¿no? A mí, por ejemplo, me tocó ser abogado de un juicio de controversia constitucional, el 32 del 2012, del municipio de Cherán, que estábamos defendiendo al municipio por una reforma legal, y realmente llevamos a juicio al Congreso del Estado y al gobernador de Michoacán por esa reforma que no fue consultada. Se hizo toda una estrategia para plantear el tema de la consulta previa como una atribución de gobierno y no como un derecho colectivo. Y afortunadamente salió bien esa resolución, pero decir que salió bien es decir mucho, ¿no? O quizás decirlo en el contexto de la Suprema Corte, porque si bien se anuló la reforma que no fue consultada y se le reconoció igualdad al Consejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán que el de una autoridad municipal, que el de un ayuntamiento, los efectos de la sentencia en sí misma fueron muy malos, fueron muy limitados, muy pobres, muy realmente declarativa la resolución de la Corte. Y esa es una de las sentencias que la propia Corte utiliza como para decir, miren, aquí esta es una sentencia paradigmática, ¿no? Y bueno, y así nos podemos ir, por ejemplo, en los casos también de la soya transgénica en el sur del país, ¿no? También
una resolución que declarativamente parece buena, pero que después en efectos pues no lo es tanto, ¿no? Entonces, yo creo que una de las grandes dificultades también, digamos, tratando de un poco de sumar algo a lo que ya Magda pues dijo de manera bastante completa, es que realmente también estamos en un momento en donde la efectividad de estos derechos pues depende mucho también de los tribunales, ¿no? O sea, la Suprema Corte, creo yo, está muy permanentemente y cada vez peor. Efectivamente, yo también conozco una serie de resoluciones como las que plantea Magda recientemente, en donde se acota completamente el derecho de autonomía y de autogobierno, y que es realmente preocupante, ¿no? Y que uno piensa, bueno, pues efectivamente, como decía ella, pues vamos 20 años atrás, 30 años atrás, y que en otros tribunales, pues quizás tiene una recepción, tuvo una recepción distinta, más garantista, se abrieron procesos, experiencias nuevas, de las cuales yo me quiero referir un poquito más adelante, cuando me toque intervenir, pero que también yo observo que de 2 años para acá, la inercia de la Suprema Corte empieza a jalar a los otros tribunales. Es decir, las resoluciones que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es donde más he tenido yo la oportunidad de litigar procesos de autogobierno en comunidades indígenas, ha venido para atrás. Y la última, el último caso que tenemos es justamente también, no sé si sea el mismo caso que comentaba Magda, realmente no tengo presente el número ahorita, pero es un caso también de Oaxaca, en donde entra a revisar la competencia de un asunto de autogobierno entre una sala indígena y un tribunal electoral, y en donde primero dice que el tema de la administración del presupuesto para ejercer funciones de gobierno, que acá en el centro del país ha tomado mucha fuerza entre las comunidades como un medio para ejercer autogobierno, no es ya un derecho político, no es materia electoral. Entonces lo saca del tribunal electoral sabiendo que no hay otra jurisdicción que conozca eso, ¿no? No hay otro tribunal al cual se pueda acudir. Y después, en el contenido de la resolución, que eso es todavía más preocupante, efectivamente reduce el derecho de autonomía y autogobierno a nada. O sea, es increíble, hasta parece una cosa realmente que hasta el artículo 2 de pronto parece amplio y vasto, ¿no? Entonces, lo preocupante de este caso es que cada vez parece más trivializada la reforma al artículo primero, ¿no? Y eso pues obviamente nos obliga a pensar pues nuevas estrategias, nuevos mecanismos de cómo poder pues enfrentar este aparente retroceso en los tribunales. No estoy muy seguro si se trata de un tema de composición de la Suprema Corte, de los ministros, de los magistrados de la Sala Superior, pero es claro que al menos como un inicial ímpetu tímido, no diría yo revolucionario, como decían algunos, pues también empieza cada vez a enfriarse más, ¿no? Esos avances que parecían pues concretarse, cada vez parecen más pues lejanos, más distantes, más olvidados y más bien regresivos, ¿no? Preocupantemente regresivos. Eso sería lo que yo pudiera comentar. Muchas gracias, Orlando. Sí, para entrar ya en materia, por los tiempos, te presento y creo que ya encarrilaste el tema y la expertise y tu acompañamiento a los pueblos indígenas en estos procesos de autogobierno. Orlando Aragón es licenciado en Derecho, maestro en Historia de México y doctor en Ciencias Antropológicas. Él realizó un posgrado en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, Portugal. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Escuela Nacional de Estudios Superiores en la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelia. Forma parte de diferentes redes académicas como la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica y el Grupo de Trabajo Pueblos Indígenas, Autonomías y Derechos Colectivos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Él es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, del Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología. Su trabajo académico ha sido reconocido indistintamente desde
el ámbito nacional e internacional. Y bueno, paralelamente a su trabajo académico, acompaña y asesora distintos procesos de autogobierno indígena en Michoacán y en varios movimientos sociales, principalmente, ya los citaba Orlando, indígenas en México, desde el colectivo Emancipaciones, de la cual es miembro fundador. Orlando, pues creo que ya entraste en materia. A mí me saltan muchas preguntas y tú lo comentabas hace un instante. La primera que me asalta es, ¿y qué va a pasar ante este panorama y paradigma de los derechos indígenas? ¿Qué va a pasar con estos procesos de autogobierno si la Suprema Corte sigue sosteniendo estos criterios? ¿Cómo los pueblos indígenas, desde su autogestión y desde su vida comunitaria, van a defender este ejercicio de libre determinación y autonomía? Adelante, Orlando, te escuchamos. Creo que tienes el micrófono apagado. Ya, es que creo que no sé si sea mi computadora o el botón para el micrófono es un poco sensible, entonces como le apachurré 2 veces, pero bueno, ya estamos. No, bueno, creo que esta es la pregunta que nos tiene ahora un poco sin dormir, ¿no? ¿Cómo vamos a enfrentar esta situación? A ver, yo creo que lo que ocurre es que desde los casos que hemos estado acompañando acá en Michoacán principalmente, desde el caso de la comunidad de Cherán, a otros procesos que pues han seguido una suerte de contagio, ¿no? En Michoacán, para reivindicar el tema del autogobierno. Decir primero que tienen como 2 escalas, ¿no? Que el autogobierno acá ha prosperado en dos escalas, todas en el gobierno municipal, pero una que controla el gobierno municipal en sí y otra que se reproduce en una escala submunicipal. En Michoacán, digamos, como creo que en gran parte del centro del país, a excepción de Oaxaca, entiendo, muchas de las comunidades indígenas quedaron subordinadas a las cabeceras, a ciudades o a poblaciones mestizas que fueron las capitales de los municipios. Entonces, la mayoría de las comunidades indígenas acá no son capital de municipio, la excepción es Cherán. Y entonces han estado históricamente subordinadas tanto en términos jurídicos, políticos y administrativos, lo cual se ha traducido en una forma racista de la distribución del presupuesto público, que de por sí a los municipios es exiguo, pues a las comunidades es inexistente. Y en buena medida eso nos explica, pues obviamente, los grados de marginación, de falta de servicios públicos básicos en muchas comunidades, porque el dinero generalmente se queda en la capital del municipio, que insisto, no es que tampoco sea mucho. Entonces, una de las formas que han encontrado las comunidades es pedir el ejercicio del autogobierno para quitarle las funciones de gobierno que tiene el ayuntamiento sobre sus comunidades y el presupuesto público para ejercerlas ellos directamente. Esto sucedió en 2016, fue una parte de estas resoluciones pues transformadoras del Tribunal Electoral. En 2011 está el caso de Cherán, que como sabemos pues es un municipio, es una comunidad que es cabecera municipal, que logra el reconocimiento no solamente de un sistema de elección por usos y costumbres, sino también un gobierno municipal con una estructura comunal, es decir, que no tiene presidente municipal, no tiene ayuntamiento, sino tiene justamente un Consejo Mayor de Gobierno Comunal. Estas 2 expresiones pues realmente han sido el resultado de procesos que tienen que ver con la defensa del territorio, ¿no? No necesariamente era lo que se estaba inicialmente buscando, ¿no? No es que las comunidades dijeran, vamos a convertirnos en autogobierno o algo así. Más bien, acá lo que ocurrió fue que el autogobierno se concibió como un instrumento útil para defender el territorio. En el caso de Cherán, por ejemplo, como sabemos, pues la coyuntura, el problema era el saqueo del bosque, el despojo del bosque por parte del crimen organizado, la inseguridad del crimen organizado, la corrupción de las autoridades municipales y estatales. Y entonces, para hacer frente a esto, lo que por distintas coyunturas se va a encontrar es, pues tomemos el gobierno.
tomemos el gobierno municipal y desde ahí nos van a dar una serie de atribuciones, de funciones, de maniobras para nosotros poder, pues desde controlar nuestra seguridad, ¿no? Tener una ronda comunitaria y ya no una policía como antes se tenía municipal, hasta poder defender y asegurarnos de que el bosque ya no va a seguir siendo talado, desmontado, saqueado, ¿no? Entonces, es el gobierno municipal el que permite justamente el tener la maniobra para este tipo de cosas. En el caso de las otras comunidades es básicamente lo mismo. Los problemas que se enfrentan son distintos. Obviamente, en la meseta purépecha, que es en la región donde yo trabajo más, el bosque es uno de los recursos pues, que está siendo cada vez más despojado, más saqueado, etcétera. Entonces, la historia de Cherán se replica en varias comunidades. Pero el otro gran tema es la seguridad, ¿no? Que también es una forma de control de territorio. La presencia del crimen organizado pues es muy importante. Entonces, ¿cómo las comunidades han entendido que pueden hacer frente a eso? Pues reivindicando que ellos absorban estas funciones y quitárselas a los gobiernos que se consideran corruptos, cómplices del crimen organizado y, bueno, incluyendo los partidos políticos acá en Michoacán, porque el proceso en Michoacán es muy antipartido político, ¿no? Entonces, en ese sentido, el autogobierno se ha convertido en un mecanismo para hacer frente a estos desafíos, ¿no? Pues también por eso, para nosotros, en Michoacán, una de las cosas que tenemos mucha reserva con lo que se ha planteado como una de las buenas o de las piedras angulares de la reforma que está proponiendo el INPI de reconocer como sujetos de derechos públicos a los pueblos, que nos parece que está bien, en Michoacán ya está reconocido en la Constitución, pero nos parece que es insuficiente, porque desde la perspectiva de las comunidades con las que trabajamos, lo que interesa son las funciones de gobierno, es decir, el autogobierno, no la personalidad jurídica, porque justamente las funciones de gobierno son las que te permiten intervenir en estos espacios en donde las comunidades tienden la necesidad pues, de darse seguridad a sí mismos, de controlar el territorio, de generar nuevos planes de desarrollo comunitario, de instrumentar nuevas políticas públicas, de mantener, digamos, una idea compatible de trabajo comunitario, pero ahora con recursos estatales, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, estas experiencias tenemos que mirarlas de esa manera, ¿no? No es de origen, yo creo, en ninguna comunidad el tema per se de vamos a de reivindicar autogobierno, sino hay problemas concretos que tienen que ver siempre con problemas de territorio y es el autogobierno una salida. Me parece que eso también, por ejemplo, se puede observar en la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, yo no soy abogado, Alejandro Velázquez, que es el abogado de los pueblos de Xochimilco, una de las cosas que yo he aprendido de su movimiento, de su lucha, es cómo justamente a partir de la defensa del territorio, pues primero van por vías administrativas, por amparo, etcétera, y en algún momento dicen, bueno, la forma en que podemos no estar como a salto de mata con juicios parando obras o cosas así, es tratar de conquistar el gobierno local, el gobierno de los barrios, etcétera, que les permita tener acción más permanente y más constante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, efectivamente, esto que estoy platicando se logra quizás del 2011 al 2018 con claridad. Pero pasa una cosa muy extraña. Yo no sé, no lo tengo todavía muy claro. Tiene que ver con el cambio de la presidencia de la República, que con los efectos ambiguos que eso ha tenido, supongo, cosas buenas, algunas cosas malas. El Poder Judicial cambió. El Poder Judicial cambió con la entrada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, y me supongo que tiene que ver también con una situación de que antes tenías presidentes pues débiles realmente, ¿no? Muy cuestionados, y que creo que fue un tiempo al que el Poder Judicial, particularmente el Tribunal Electoral, se atrevía un poco más a hacer cosas, ¿no? Cuando llega un presidente fuerte, como lo es AMLO, ¿no? Creo que el Poder Judicial vuelve a retrotraerse.
Y a mí me parece que muchas de las decisiones que se están tomando en los últimos tiempos tienen que ver justamente con una visión de tratar de acomodar la imagen del tribunal a la imagen del Poder Ejecutivo, ¿no? Me parece a mí que una de las cosas que está ocurriendo es justamente eso. No hay un ánimo de seguir, como decía Magda en esta anécdota que nos decía sobre el caso Aguastingui, de imaginar, ¿no? De innovar, de ir más allá, ¿no? Sino que regresamos a lo estrictamente formalista, y no solamente regresamos, sino que vamos para atrás, ¿no? Otra vez tenemos, pues, tribunales que no tienen ningún tipo de ánimo de ir más allá, de estirar, de hacer más que de estirar, de hacer interpretaciones sistémicas entre el derecho internacional, la Constitución, los distintos artículos. Frente a esa situación, pues yo creo que hay dos cosas, ¿no? O sea, una, como bien lo decías, Ernesto, pues el trabajo interno, el trabajo en la comunidad, el trabajo organizativo, que es fundamental, ¿no? Yo creo que eso las comunidades lo han entendido y ha habido una especie de fortalezcámonos localmente, cuidemos lo ganado, consolidemos el proyecto del autogobierno a nivel comunitario, porque los partidos políticos, los intereses políticos y el crimen organizado, por supuesto, sabemos, pues no se ha ido, está ahí, sigue presente. Y entonces, hay una cosa, como yo diría, como una retrotracción de las comunidades a tratar de fortalecerse. Vienen cambios en el siguiente año, también los consejos cambian, y lo importante es mantenerse, ¿no? Y de la parte jurídica, yo creo que también estos tiempos, yo lo que decía, esta recepción desigual de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, y seguramente de la gente que, por ejemplo, litigan en los tribunales agrarios, como no sé que ustedes, el tribunal administrativo, etcétera, lo podemos ver y se podría estudiar, sería muy interesante estudiar cómo se ha interpretado los tratados internacionales. Eso me parece que nos ayuda a entender que el derecho estatal es cada vez más heterogéneo, es cada vez más desigual, y eso lo hace muy complejo. Ya no es este bloque homogéneo, y si es que alguna vez lo fue, quizás nunca lo fue, pero cada vez a mí me parece que está más desagregado, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que se está haciendo, por lo menos en nuestro caso, es desplazarnos a el campo legislativo. Si la primera década, estos primeros 10 años fueron muy judiciales, muy de temas de judicialización. Yo sé que ustedes en Chihuahua, no sé en qué estado también están trabajando una reforma constitucional, no sé si ya salió o no, pero sé que van avanzados en eso, o quiero pensar que van avanzados en eso. En nuestro caso también estamos pues tratando de cabildear algunos cambios, aunque sean mínimos, pero que nos permitan nuevas herramientas para seguir luchando, ¿no? En nuestro caso estamos impulsando reformas a la ley orgánica municipal, a leyes que no son la Constitución, pero que nos parece que ya con lo que tenemos en el derecho internacional, con lo que está en la Constitución y metiéndole algunas cosas en la ley, nos da elementos para la defensa, ¿no? Entonces estamos en esas dos vías. Nosotros pensamos que es eso, y bueno, no dejamos la judicial, pero realmente ya tenemos expectativas pues bajas, ¿no? En el terreno judicial. Eso es más o menos lo que yo pudiera compartir. Y gracias, Orlando. Sí, efectivamente, en Chihuahua hay un proceso interesante. Hubo una reforma constitucional en materia de derechos, la Constitución del Estado, una ley de derechos de pueblos indígenas, y tengo entendido que se está trabajando una reforma a artículos de la Constitución y de la ley de derechos que tienden todavía a brindar más protección a los pueblos indígenas en el Estado. Muy interesante, Orlando. Tengo yo una pregunta antes de pasar al comentario que pudiera aportarnos en este sentido Magda y Juan Carlos. ¿Tú consideras necesaria esta reforma constitucional al artículo 27 en el contexto en el como están hoy
el panorama de los derechos indígenas. ¿Es necesaria o no es necesaria? ¿Basta con seguir impulsando los procesos de autogobierno, los litigios en los tribunales, picar la piedra en la Suprema Corte? Se ha hablado de esa reforma constitucional y, sin embargo, dicen reformas de gran calado que yo no veo, pero finalmente ¿es necesaria o no es necesaria, o seguimos apostando en estos procesos de organización comunitaria? Mira, yo creo que es necesaria. O sea, yo soy de la idea de que es necesaria. El 27, el 115, hay que cambiarlos, ¿no? El 2, por supuesto, pero sí, lo que me da miedo, soy honesto, es el equilibrio de fuerzas políticas. O sea, de pronto uno siente que si se abre la discusión al 27, con este congreso que tenemos, más que avanzar, podemos ir más para atrás, ¿no? O sea, a mí eso es lo que me preocupa, pero de que es necesaria, porque efectivamente, o sea, nos enfrentamos a también algo que tú decías y que también decía Magda, ¿no? Podemos seguir apelando a los procesos y eso se tiene que seguir haciendo, por supuesto, pero el tribunal, lo que está muy claro para nosotros como lección histórica es que está siempre a la voluntad de la conformación de un tribunal. Entonces, los magistrados, los ministros cambian de parecer casi como, o sea, realmente uno se sorprendería como cuando estudias la facultad de Derecho y te dicen que el derecho debe de ser muy sistemático, muy argumentado, muy lógico, pero de pronto ya en la práctica las resoluciones que nos encontramos pues no son así. Entonces cambian de voluntad, de perspectiva, de ideología. Y eso, pues, por mucho que en algún momento tengas, pues tenemos estos tratados internacionales, tenemos esto que nos sirve y que hay que seguir usando, pero cuando te topas con ministros que, pues, no, ¿qué hacemos? Entonces, ahí es lo importante de conquistar enclaves como el artículo 27, como el artículo 2, como el artículo 115, como otros tantos que son necesarios reformar. Desafortunadamente, para eso, pues, necesitamos un Congreso que vaya con el planteamiento de los pueblos, de las comunidades, no que lo vaya a traicionar o no que nos vaya a dejar en una situación todavía más vulnerable, por decirlo de alguna manera. Y ahí es donde justamente creo que es lo difícil. Desafortunadamente, es mi percepción muy, muy particular, creo que el cambio que ha habido en partido político ahora, pues no es sensible al tema, ¿no? Yo no lo veo. No lo veo preocupado ni por el 27, ni por el 115, ni por el 2. Entonces, pues ojalá se produzca, ¿no? Yo no es que diga que no, pero la verdad es que pues ya se pasó una legislatura y si fuera una agenda prioritaria, pues ya estaríamos hablando de otro escenario, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo podría decir. Antes de terminar con este bloque, si tuviera alguna comentario, maestra Magda, Juan Carlos. Sí, adelante. Hola. Adelante, maestra, le escuchamos sus comentarios, sus puntos de vista, siempre interesantes. Silenciado. Le escuchamos. Silenciado. No, la escuchamos. ¿Sí me escuchan? Perfecto, adelante. No les digo que está loca esta compu, dice que está silenciado. Usted adelante. Bueno, mira, yo comparto pues prácticamente todo lo que ha señalado Orlando, pero en este último apartado, también coincidiendo en que son necesarias las reformas estas que se mencionan, a mí algo que no comparto absolutamente es que se ha convertido en una suerte de mercadeo político el asunto de que ahí vienen las reformas, como ahí viene el lobo. Están haciendo movilización y adhesiones políticas desde el mismo aparato del Poder Ejecutivo, con la expectativa de que se van a presentar una reforma. Comparto los criterios de Orlando, de que no se ve ni se vio claro
cuando iniciaron todo ese proceso de foros y expectativas, la verdad no se me hace ético. No sé, ahora está de moda la ética según una guía que nos dieron hace unos días, pero no me parece como estrategia política movilizar organizaciones, instancias o comunidades en torno a una expectativa que no tiene base política real, que no tiene la voluntad política de realizarse. Esa parte, la verdad, me parece muy tremenda de lo que está pasando en relación a pueblos indígenas. Muy bien, maestra. Juan Carlos, ¿tuvieras algún comentario para continuar? Sí, pues muy de acuerdo igual en lo que dice aquí el compañero Orlando, pero a mí me parece que el gobierno sí está muy preocupado sobre los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Pero para ver cómo los hace a un lado, ¿no? Para seguir pues con los intereses, ¿no? Del capitalismo, de las empresas transnacionales. Digo, no hay que olvidar que el derecho pues es un instrumento de poder, ¿no? Y que ese instrumento de poder pues se basa en quién tiene más poder, y quien tiene más poder pues es la economía mundial, ¿no? Entonces yo creo que los simbolismos que ha tratado de manejar el presidente de la República, este nuevo modelo donde justamente hay un presidente más fuerte y que entonces los contrapesos que deberían tener las instituciones ya son como un tanto menores, ¿no? Porque pues ya tiene la legitimidad del presidente, entonces ya las demás instituciones como que relajan, ¿no? Sobre todo la judicial en ese sentido, porque ya esa legitimidad supuesta del presidente, que bueno, se va bajando, ¿no? Pero la tiene, ¿no? Y entonces esta intención de reformar el artículo 2 constitucional que empezó a hacer el año pasado el INPI, ¿no? Y que quedó ahí, es porque ya no dejaba contentos a nadie, ni a los pueblos indígenas, ni a las empresas, ni a los empresarios, a nadie dejaba contento, ¿no? Entonces, de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Y después lo quitas, ¿no? Entonces ya estaba viendo recortes por parte de otros sectores, ¿no? De poder en el asunto, pero también los pueblos indígenas decían, a pesar de esos recortes, dice, es que tú, o sea, ahorita la Constitución dice el uso y disfrute preferente de los recursos naturales, ¿no? Y eso siempre ha sido ahí como un debate, ¿no? Pero ahora dices, bueno, tienen derecho a los recursos naturales, ¿no? Excepto los que son estratégicos para la nación. Entonces ya queda más puntual la propuesta de este gobierno, ¿no? De quitar los bienes naturales estratégicos a la jurisdicción de los pueblos indígenas, ¿no? ¿Y cuáles son los bienes estratégicos naturales? Pues casi todos o todos, ¿no? Dependiendo del criterio del poder, ¿no? Entonces, y si vemos a un presidente de la República que el 1 de diciembre dedicó más tiempo a una parafernalia de pseudo ceremonia de pueblos indígenas entregándole un bastón de mando que a su propia toma presidencial, ¿no? Quiere decir, para mí, que este gobierno tiene toda la intención de avanzar contra la lucha de los pueblos indígenas a la sobre su territorio, ¿no? Y bueno, eso igual ahorita lo platicaré un poquito más, si me permiten, acerca pues, de lo que significan los derechos de los pueblos indígenas para un estado, ¿no? Que es importante. Entramos en materia, Juan Carlos. Decir que eres abogado egresado de la Universidad de Puebla, comenzaste tu activismo en el año 2000 y eres integrante del Frente de Pueblos en defensa de la tierra, agua, en Morelos, Puebla, en Tlaxcala. Desde el 2007 te involucraste en las luchas de las comunidades de la región por la defensa del territorio. Tengo entendido, empezaste en Puebla, después Tlaxcala y Morelos. El 7 de abril del 2014, no muy grato recordar para ti,
Tu trabajo siempre molestó y ha molestado. Juan Carlos Flores, fuiste detenido cuando salías de una reunión en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Puebla. Fuiste recluido, estuviste en prisión y fuiste liberado. Hoy eres reconocido internacionalmente por tu labor, a pesar de esta constante criminalización de la que eres objeto tú y el Frente de Pueblos que acompañas en esta lucha por la defensa del territorio. Hay que decir que tu trabajo ha sido reconocido como lo fue por parte de Frontline Defender, una organización internacional que te incluyó como finalista en el premio que entrega cada año a las personas defensoras de derechos humanos. Orlando, un trabajo que, como siempre, acompaña ciertos riesgos, pero bueno, adelante, es tu tiempo y te escuchamos con atención. Sí, un poco que nos platicaras en tus experiencias de acompañamiento a estos pueblos en la defensa ante los tribunales, ante las instancias judiciales. ¿Cómo ha ido este camino? ¿Qué han dicho? Ya nos abordaba un poco, muchísimo Magda y Orlando. ¿Y cuáles son estas sinsabores que te ha dejado el litigio y recurrir a estos mecanismos internacionales de protección? Te escuchamos. Sí, pues, mira, yo acompaño diversos pueblos indígenas, sobre todo en la vía de amparo, ¿no? Para la defensa de sus derechos a la libre determinación, desde proyectos que éramos de agua potable que se les imponen, programas de desarrollo urbano, pues pasando por otro tipo de proyectos más grandes con mayores intereses, ¿no? Como lo es el proyecto Integral Morelos, ¿no? Que, pues, consta ahí de la termoeléctrica en Huesca, un gasoducto en la zona de riesgo del volcán Popocatépetl y un acueducto que ahorita están construyendo a la fuerza, ¿no? Con el uso de la Guardia Nacional, más de 500 elementos ahorita se encuentran amotinados, ¿no? En la comunidad de Apatlaco, en Morelos, violando suspensiones, ¿no? De plano que existen suspensiones también que no son contundentes tampoco para proteger los derechos de los pueblos, y no solamente de los pueblos indígenas, ¿no? Sino también de los sujetos de derecho agrario, ¿no? Y por ahí me gustaría también empezar todo esto, ¿no? Porque en la ley de amparo, ¿no? El artículo 126, ¿no? De la ley de amparo nos habla de la protección especial que deben tener los ejidos y comunidades agrarias cuando se ven en riesgo sus derechos, ¿no? A las tierras y aguas que poseen, que tienen propiedad, que disfrutan, ¿no? Es decir, no nada más estamos hablando de un solo estado, ¿no? En el sentido de decir, bueno, de los que tienen propiedad, sino también de los que poseen, ¿no? De los que ocupan, de alguna u otra manera. Esto, pues, ¿de qué viene, no? Justamente de una revolución mexicana, donde, siendo la organización campesina, el movimiento campesino, que pues gran parte fue la cuna aquí, Morelos, ¿no? Ayala, justamente donde ahorita está la Guardia Nacional, los campesinos, el movimiento zapatista, se hizo un espacio dentro de la Constitución mexicana, ¿no? Y entonces se le reconoce. Para mí es muy importante, ¿no? Para mí el artículo 27 constitucional, estos derechos agrarios y los derechos de los pueblos indígenas me resultan muy importantes, muy, muy recortados, ¿no? No dan lo suficiente. Sin embargo, históricamente se me hacen también avances muy importantes, ¿no? O sea, es decir, por principio, que el Estado mexicano regrese a los pueblos indígenas, porque la gran mayoría son indígenas, ¿no? Pero en ese momento se les determinó como campesinos, ¿no? Regrese más del 50% del territorio nacional, es importantísimo, ¿no? Y que se les proteja por medio de la asamblea, ¿no? Que diga, bueno, tú, por medio de tu asamblea, tienes derecho a decidir sobre todos estos territorios y a pensar en ti, pero en tu familia futura, ¿no? O sea, es decir, pues también tus hijos y tus nietos deben disfrutar de las mismas tierras que tú estás disfrutando, se les debe garantizar el día de mañana
a todos tus descendientes esta tierra y esta agua, en algunos casos, no en todos, pero por ejemplo en Ayala, el ejido de Villa de Ayala, ¿no? Recientemente lo estamos estudiando, asesorando, ¿no? Se les dotó en 1923 de 1.400 hectáreas y 1.400 litros de agua por segundo para regar sus tierras, ¿no? Entonces, bueno, todo esto estaba siendo protegido y hoy en día todavía continúa un tanto, ¿no? La ley de amparo diciendo, bueno, cuando estén en riesgo los derechos de los sujetos agrarios, hay que protegerlos de oficio y de plano. ¿Por qué? Porque son vulnerables, porque son estratégicos para la nación, la alimentación, ¿no? Por el peso y el poder que demostraron y demuestran los pueblos campesinos en la Revolución Mexicana y que entonces dijeron, espérense, no podemos constituir un Estado sin incluir los derechos de los pueblos campesinos. Es decir, ¿qué es una constitución? Es una constitución política, ¿no? Entonces no estamos hablando de una constitución meramente jurídica, bajo una lógica. Estamos hablando de una constitución política que reconoce derechos en base a los poderes también que existen en el Estado, ¿no? Y entonces, bueno, pues evidentemente los pueblos campesinos tenían un poder bastante grande y se les reconoce y se les regresan esos derechos a la tierra, al agua. Lo que no se les reconoció, lo que no se les dotó, fue el derecho a la libre determinación de los pueblos, ¿no? Ese fue el derecho que no fue expresamente reconocido, ¿no? Y que entonces, para mí, más allá también de la reforma, un artículo segundo, un artículo 27 constitucional, también se debe reinterpretar el artículo 39 de nuestra Constitución, ¿no? Sí, lo que dice Magda en un inicio, o sea, el Pacto Internacional, ¿no? De Derechos Civiles y Políticos nos habla de que los pueblos tienen derecho a la libre determinación. Y entonces los estados dicen, no, pero cuando hablan de pueblos, efectivamente, están hablando de nosotros, del Estado, ¿no? De las naciones. Y no, en los pactos no se dice que los pueblos que se convirtieron en Estado, como muy atinadamente me gustó mucho esa especificidad, ¿no? Que dice Magda, y justamente en el artículo 39 constitucional dice, el pueblo tiene el derecho, ¿no? O sea, el pueblo es el máximo soberano, ¿no? Y entonces tiene en todo momento el derecho a modificar su forma de gobierno. ¿Pero qué pueblo? Ese pueblo que no podemos ver, que solamente podría ser todo el pueblo de México, que se podría ejemplificar nuevamente en una revolución armada y violenta, pero que no podemos interpretar como cada pueblo sobre su territorio, ¿no? Entonces, el artículo 39 constitucional nos debe guiar sobre una soberanía diferente, ¿no? Es decir, los pueblos, la libre determinación de los pueblos es la máxima expresión de la soberanía nacional, porque son los pueblos en su territorio donde tienen que decidir, ¿no? Ahí está esta situación también de qué pasa, qué puede pasar con los derechos de los pueblos indígenas, que se confrontan definitivamente ante un Estado nacional, ante un Estado capitalista, que lo que proponen los pueblos indígenas es que el gobierno sea de abajo hacia arriba, ¿no? Que el primero en decidir sean los pueblos, y no que venga un megaproyecto, ¿no? Y que diga, bueno, ya lo autorizó la Secretaría de Medio Ambiente, ya lo autorizó la Secretaría de Energía, ya lo autorizó la Secretaría de Economía, ya hay una concesión minera, y el último que se entere es el pueblo donde ahí está su territorio y donde se verá afectado de por vida, ¿no? Entonces, bien dicen las compañeras y compañeros, estos proyectos les faltó el permiso del pueblo y por lo tanto son ilegales. Y un juez diría, o muchas instituciones dirían, qué ridículo, ¿cuál es el permiso del pueblo? Los pueblos no dan permisos. No, es que es al revés, es que es esa libre determinación, ¿no? Y entonces están entrampados para mí los estados y el capital con los pueblos indígenas, porque no saben para dónde avanzar, ¿no? En este sentido. Bueno, sí hay que reconocer los derechos de los pueblos indígenas, pero si los empezamos a reconocer un poquito más, se ponen en peligro nuestras inversiones, nuestro poder, nuestra estructura vertical de sometimiento, ¿no? Que es una forma de Estado y que es el Estado actual en el que estamos viviendo, ¿no?
regresando un poco a los sujetos de derecho agrario, al final a ellos se les otorga esa capacidad de que, por ejemplo, el amparo lo puedan interponer en 7 años, ¿no? En un plazo de 7 años, cuando son 15 días el plazo, pues, que cualquiera lo puede interponer. ¿Por qué? Porque son sujetos vulnerables, porque son de interés social, ¿no? Los ejidos. El artículo 2 constitucional nos habla de que los pueblos indígenas son de interés público en una rebaja, ¿no? Que hicieron a que seamos sujetos de derecho público, pero ni siquiera eso lo respetan, ¿no? Ni siquiera respetan que seamos sujetos de interés público, ¿no? Entonces, ¿por qué vale más un megaproyecto que la integridad de un pueblo indígena, ¿no? Entonces tú cuando dices, bueno, tú de oficio, como somos sujetos de interés público, por lo menos, otórgame una suspensión. No, fíjate que no, porque los pueblos indígenas, entonces, tienen un interés legítimo, que a veces ni siquiera le reconocen, ¿no? Tienen un interés legítimo y por lo tanto la suspensión debe aplicar la suspensión provisional sobre sus territorios, y para que aplique la suspensión provisional sobre sus territorios me tienen que demostrar que hay una afectación directa sobre sus derechos, o sea, es decir, ya demostrar, ¿no? Y eso ya es el fondo del amparo, eso ya es el fondo del asunto, ¿no? No hay principio precautorio aquí, no hay el reconocimiento del derecho a la integridad del territorio de los pueblos indígenas, de su decisión ya tomada en asamblea, ¿no? Porque aunque tú interpongas un amparo con un acta de asamblea del pueblo diciendo, no queremos que este proyecto se haga en su territorio, me han tocado criterios de los jueces donde dicen, no lo podemos suspender porque va a beneficiar al pueblo. Pero hombre, el pueblo te está diciendo que no lo quiere, que no lo beneficia. Entonces, ¿por qué no lo puedes suspender, no? Entonces, pues es una cuestión de mantener una discriminación, pero sí, sobre todo, porque aquí no estamos en un estado de derecho, ¿no? Estamos en un estado de poder. ¿Y quién tiene el poder? El capital, ¿no? Y entonces el capital es el que está manejando las políticas, las leyes, las órdenes de gobierno, que en nuestro caso hacen que un ex candidato, López Obrador, ¿no?, se trague sus palabras del 2014, donde decía, no queremos esa termoeléctrica, no queremos ese gasoducto, ni esas minas. Solo a un loco se le ocurriría poner una termoeléctrica en la tierra de Zapata, ¿no? Y llegando a ser presidente, no por su propia locura, sino por órdenes del capital, dice, este proyecto va porque va, ¿no? Porque entonces se convertiría en chatarra, porque son 23 mil millones de pesos. Entonces, al final, su argumento, en el caso de los megaproyectos, ¿no?, termina siendo el dinero, ¿no? Y hombre, entonces, si nos vamos a argumentos del dinero, en cuestión de los derechos, pues quiere decir que el que va a reinar en todo momento es el capital, ¿no? Porque si a mí me violan, me golpean, pero quien lo hizo es alguien que gracias a la violación que me hizo podía obtener mucho dinero, pues entonces es viable, ¿no? Es posible, ¿no? Porque aunque hayan proyectos de millones de pesos o de dólares, si estos proyectos pasan sobre tu propiedad, sobre tus derechos, ¿no?, se tienen que suspender, ¿no? Porque no importa que sean 50 mil millones de dólares, pero si un edificio, una carretera, una termoeléctrica, un gasoducto va a pasar sobre tu propiedad, dijéramos por el derecho que más protege este Estado capitalista y liberal, ¿no?, la propiedad, ¿no? Entonces es muy claro, sea el dinero que sea, si va a pasar sobre tu propiedad, no, o sea, no, sin antes hubo un debido proceso, si no hubo una expropiación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero este derecho a la propiedad lo pasamos por un derecho que debe ser más grande que el de la propiedad, que es el territorio, ¿no?, la libre determinación, pues entonces tampoco debía suceder en ese sentido. Y en eso, pues también, justamente como dice Orlando, los pueblos lo que están haciendo es decir, bueno, ante todas estas violaciones, pues también voy a cambiar mi forma de gobierno para protegerme ante esta situación, ¿no? Y entonces sí se da cada vez más una lucha ya no solamente en defensa del territorio, al menos de lo que hemos vivido nosotros, ¿no?, sino Amilcingo y Zacatepec, que son parte del Frente de Pueblos, ¿no?, dicen, bueno,
pues ahora vamos a retomar nuestro gobierno por usos y costumbres, ¿no? Y ahora vamos a buscar esa autonomía, ¿no? Y entonces, pues ahora también nos vamos a los tribunales electorales a que reconozcan esos derechos, ¿no? Todo empieza por una defensa del derecho a la libre determinación sobre su territorio, ¿no? Pero al no encontrar pues la justicia, la protección que deberían dar las autoridades, pues entonces los pueblos van escalando esa libre determinación hacia la parte de gobierno, hacia la parte política, ¿no? Y bueno, pues decir también que ha habido comentarios, ¿no? Que de otras abogadas y abogados de otros países, ¿no? Que me dicen, oye, ¿y por qué la consulta indígena es un derecho político que también se pueda debatir en los tribunales electorales, ¿no? Porque pues es un derecho de gobierno también, ¿no? Y entonces, ¿por qué es administrativo? Y no se puede ver también como político. Y esa pregunta, ¿no? Me he quedado y pues todo la consulta a los pueblos indígenas, pues se observa, ¿no? Ahí en los juicios de amparo, ¿no? En los juzgados federales, ¿no? Pero nunca se debate como un derecho de autogobierno, ¿no? El derecho a determinar. Y bueno, una vez nosotros, en el caso del gasoducto, ¿no? Interpusimos ya mucho aquí, decir, bueno, es que la integridad de los pueblos indígenas por su riesgo al volcán, ¿no? Los pueblos indígenas son de interés social, ¿no? Son de interés público, y aquí una excepción de que no te puedan otorgar la suspensión, lo dice el artículo 129, la ley de amparo, es en el caso de proyectos, ¿no? Que tengan que ver, no recuerdo muy bien, sobre recursos naturales, hidrocarburos. La cosa es que aquí aplicaba el gasoducto, le decíamos, pero el gasoducto está concesionado a una empresa privada, ¿no? Y entonces, pues ahora tú dime, ¿no? Tú dime, juez, ¿qué interés social, qué interés público vas a ponderar, ¿no? El de la integridad de los pueblos indígenas, a su libre determinación, a su seguridad, o el de un gasoducto que pues pasa en zona de riesgo y que está concesionado a una empresa privada. Y el juez, voy a decir, obviamente no quiso ponderar, o sea, no quieren enfrentarse a esos debates, ¿no? Entonces dijeron, no, o sea, no estamos en una discusión de estas dos cosas, ¿no? Aquí la situación es que no se ha podido comprobar que hay una afectación real y directa sobre los pueblos y por eso no otorgamos la suspensión, ¿no? Entonces se van por otros lados, ¿no? Para no debatir los derechos a la libre determinación de los pueblos indígenas. Al final aquí es, yo creo, hasta dónde alcanza la autonomía, ¿no? Hasta dónde alcanzan los derechos de los pueblos indígenas frente a otros intereses, frente a designios de los gobiernos, frente a intereses de los capitales. Y uno se va a la Constitución mexicana y dice, los pueblos indígenas tienen derecho a la autonomía y a la libre determinación para decidir sobre su destino, siempre y cuando no afecte la unidad nacional, ¿no? Y bueno, uno se pregunta, que uno se oponga a un megaproyecto, que un pueblo se oponga a un megaproyecto, ¿afecta a la unidad nacional? No precisamente, ¿verdad? O si no, argumentamelo, ¿no? Pero esos son los límites de la autonomía y la libre determinación en teoría. En la práctica, son una serie de chicanadas, ¿no? Que ocupan los jueces, ocupan los tribunales, en este sentido. Y bueno, nosotros interpusimos amparos en Puebla y en Morelos principalmente, ¿no? Con diferentes juzgados, con el afán de obtener diferentes criterios de juzgados y de tribunales colegiados, ¿no? Porque pues veíamos que había unos tribunales colegiados que eran más abiertos a los derechos de los pueblos indígenas. ¿Qué hizo el Estado en ese sentido? La exministra Olga Sánchez Cordero, hoy secretaria de Gobernación, dice, no, espérense, yo interpongo un incidente para la concentración de todos los juicios y recursos sobre el proyecto integral Morelos en un solo juzgado y en un solo tribunal. Y con eso, controló al juzgado y al tribunal, y todas las sentencias, acuerdos y resoluciones que están saliendo sobre el proyecto integral Morelos son completamente absurdas. Pero ¿qué puedes hacer, no? Si cuando el juzgado lo emite, te vas al tribunal y el tribunal, que es la última instancia,
confirma esa situación tan absurda, ¿no? Y que entonces, pues, te corta, ¿no? Completamente este derecho. Las últimas dos opciones que tienes es pedir que te atraiga la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Para ver si ahí puede haber una cierta independencia, pero pues recordemos, aquí no estamos bajo una lógica de derechos, ¿no? Estamos bajo una lógica de poderes económicos, ¿no? Entonces ese es un problema aquí. O a las instancias internacionales, ¿no? Pues a tu ticket de turno, ¿no? A que te hagan caso, ¿no? A que el caso sea tan fuerte, tan sonado, tan violatorio de derechos humanos para que entonces la Corte o la Comisión Interamericana voltee a verte, porque no hay criterios en específico, ¿no? Para atender de una manera pronta y garantizar los derechos de los pueblos en todas estas instancias internacionales, ¿no? Pues no, con esto y termino, pues no quiero ser negativo, ¿no? Sobre los derechos de los pueblos indígenas, sino al contrario, ¿no? Que debemos determinar el rumbo que realmente queremos, ¿no? El rumbo que debe suceder, porque los derechos, al final, hace 100 años, ¿no? Pues era ridículo decir que las mujeres tenían derecho a votar, ¿no? O tenían derecho a tomárseles en cuenta, eso no, ¿eso qué, no? Y hoy estamos sobre los derechos de los pueblos indígenas, tienen el derecho a la libre determinación, no a estar por abajo de las decisiones de los ejecutivos, ¿no? Sino es el destino de sus tierras, de sus pueblos sobre su territorio. Y ese derecho debemos mantenerlo, explorarlo, expanderlo, encontrar más hasta dónde tiene que llegar, ¿no? Para que entonces se vaya volviendo realidad, que nos va a costar, nos está costando mucho, ¿no? Nos está costando mucho. Hay muchas personas, no estamos en una guerra declarada, pero sí lo estamos con el asesinato de varias compañeras y compañeras, en nuestro caso, nuestro hermano Samir Flores, que al final estaba sobre la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y eso es el camino que vamos dejando sobre este horizonte, ¿no? Y pues no solo nosotros, sabemos que pues ustedes allá en Chihuahua y en Michoacán y en todas partes, pues cuánta gente no ha muerto en estos sentidos, pero que bueno, pues las herramientas deben ser muchas, ¿no? Y las estrategias muchas sobre ese horizonte que vamos a llegar, ¿no? Vamos a llegar porque es la lógica, es el derecho, ¿no? Es lo que lo funda todo, es al final los derechos parten de los pueblos, ¿no? No de los juzgados, ¿no? Es el tema de reconocimiento, ¿no? Y bueno, hasta ahí. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, aparte del difícil camino que los pueblos indígenas tienen que caminar en la defensa de sus derechos ante los tribunales, está el otro tema que tú decías acerca del compañero Samir, es el caso de Julián Carrillo, que fue asesinado hace 2 años, un líder activista y defensor de derechos humanos de Colorás de la Virgen, un asesinato que todavía no encuentra verdad y justicia. Hay una pregunta que creo que me la podría, si así es, Orlando o Juan Carlos, hay una pregunta del público que nos acompaña y nos dice lo siguiente, María Moctezuma, no es parte de la libre determinación de los pueblos buscar el financiamiento público o privado para asegurar o mejorar sus condiciones materiales de vida. ¿Alguno de ustedes que nos la pudiera contestar? Adelante. Sí, Orlando. Sí, bueno, ¿yo? Ok. Bueno, más que buscar, el derecho debería de ser que se los dieran. Efectivamente, el asunto que se había logrado y que se ha logrado conquistar y que están ahí las sentencias firmes, están las comunidades trabajando acá en Michoacán, es que se ha entendido que el derecho de autonomía, bueno, así lo entendió el Tribunal Electoral, aunque, insisto, después de este criterio de la Suprema Corte ya se ha empezado a declarar incompetente para conocer este tipo de casos, pero lo que se había logrado era que el Tribunal Electoral pues llegara a una cosa que realmente no es una
elucubración muy sofisticada. Creo que a todos nos daría como el sentido común para llegar a eso. La autonomía para materializarse requiere de medios, si no es una cosa declarativa. O sea, si no uno administra pues la pobreza, ¿no? Si no tienes medios económicos para ejercer funciones, para llevar a cabo pues una educación adecuada culturalmente, para darte vigilancia, etcétera, para controlar tu territorio, pues no se puede hacer. Entonces, lo que se había logrado era que justamente dijeran, a ver, ayuntamiento, todo lo que le corresponde proporcionalmente en términos de población a una comunidad se lo tienes que pasar para que ellos sean los que lo administren y lo ejerzan a su forma, ¿no? A su manera. Por supuesto, para nosotros en algún momento la pregunta también tenía que hacerse a nivel federal. O sea, también tendría que pensarse en otros niveles, ¿no? Pero la situación es que en este caso, estos reconocimientos eran tan amplios, o eran, no sé si eran tan amplios, pero eran buenos, por decirlo de alguna forma, o son buenos, porque también les permite la gestión, porque también permitía justamente gestionar recursos externos. Entonces, estos consejos comunales lo que pueden hacer es que reciben de un piso de recursos, que es el presupuesto que les corresponde del ayuntamiento, pero pueden hacer gestión con cualquier otra entidad pública o privada. Y esto es muy importante. Yo, por ejemplo, los compañeros de Cherán, los primeros gobiernos comunales, era tan importante esto que el ingreso que percibía el ayuntamiento, bueno, el gobierno municipal, el consejo mayor, el gobierno comunal, era más recurso extraordinario que el ordinario, o sea, que lo que se le asignaba propiamente, ¿no? Porque tenían una capacidad de gestión muy buena, ¿no? Evidentemente también tenía que ver con la difusión que tuvo ese caso, ¿no? Con la mediatización que llegó a tener. Pero pues eso también les permitía tener, digamos, otras ventanas, porque bueno, sabemos que los recursos para los municipios en México pues no son muchos, pero podían gestionar, digamos, bolsas de otras partes, ¿no? Entonces, sí forma parte, eso está reconocido por el Tribunal Electoral ya, está ahí, ahorita se ha quedado en pausa por esta resolución de la Suprema Corte, que además dice que no es electoral, pero que no es político electoral ese derecho, pero no argumenta por qué, así lo dice en una frase aislada. Y claro, eso lo aprovechan ciertos actores en el Poder Judicial para decir, no, pues ya la Corte ya lo dijo, ¿no? Esta expresión típica de ya la Corte ya lo dijo. Entonces ya nosotros no nos metemos y bueno, yo creo que es una cosa que tenemos que tener presente, pero sí ya es parte de nuestro derecho y eso opera en varias comunidades acá en Michoacán, ¿no? Y entiendo que en otras partes también del país. Muchas gracias, Orlando. Antes de... Sí, adelante. Es que con esto de que no puedo levantar la mano, quería señalar 3 cuestiones muy breves, pero una de ellas me parece fundamental. Y aprovechamos para ir cerrando, me parece muy bien, maestra. La primera, breve, para aclarar a Orlando, en efecto, yo dije el número de expediente en Oaxaca, es un conflicto de límites que viene desde 1942 entre San Agustín Etla y Soquiapan, que ahora es Nuevo Soquiapan. O sea, es de esa naturaleza, conflicto de límites y de autoridades. Pero ya referidos al tema de la mesa, del panel, quería señalar 2 cuestiones que siempre preocupan cuando abordamos las dificultades que hay para hacer justiciables los derechos de los pueblos. Preocupa estar cultivando la idea de que los derechos no sirven para nada, así tal cual. Un gran amigo me decía, nunca te olvides de que no es lo mismo tener los derechos que no tenerlos. Pero ¿cuál es la implicación de esta preocupación? La cuestión es que todos estos ejercicios por los derechos y el que ha realizado Alianza Sierra Madre han sido fundamentales para visibilizar a las comunidades
para que las comunidades se organicen, para que estén presentes y asuman el control de sus procesos. Quiero nada más citar un ejemplo donde hace unos días me tocó presentar una ponencia sobre el Tren Maya en un congreso que iba a ser fuera del país y ahora es por computadora, fue por computadora, en el que todo el relato de lo que pasa con el Tren Maya, todo el relato de los juicios que han impulsado las organizaciones, les ha ido muy mal con los jueces, por decirlo así sintéticamente. No avanza la lucha por los derechos a través de los juicios de amparo. Sin embargo, todas estas organizaciones han sido muy activas en denunciar, incluso de denunciar ante el Consejo de la Judicatura y estar denunciando las posturas de los jueces. Y acaban de obtener algo que todavía no valoramos, que me parece un triunfo político de este activismo jurídico, y es que el fin de semana anterior se dio a conocer una carta de 6 relatores de Naciones Unidas encabezados por el relator de derechos de los pueblos indígenas, muy fuerte, que se llama Las graves preocupaciones en torno al Tren Maya, y se le envió al presidente de la República. Uno a uno, hagan de cuenta todos los argumentos de los pueblos que están luchando, avalados por esos 6 relatores. Le dieron un plazo al gobierno de 2 meses para que respondiera, y en caso contrario ellos darían a la luz pública esta carta. No respondió y no ha respondido. Y uno dice, ¿es un triunfo? Sí, sí es un triunfo. Es un triunfo, aunque sus resultados inmediatos todavía no los tenemos, ¿sí? Pero esos 6 relatores de Naciones Unidas están señalando cuestiones que ni los propios pueblos habían planteado. Por ejemplo, volviendo a la Declaración de Derechos de los Pueblos, le dicen al gobierno mexicano, usted decidió que los últimos tramos del tren los harán los militares. Eso va contra la Declaración de Naciones Unidas de Derechos de los Pueblos. Los militares no pueden entrar a zonas indígenas si no hay una causa fundada y las comunidades autorizan. Todos y cada uno de los elementos están ahí plasmados. Todavía no sabemos cuál va a ser el impacto, pero esta es una tarea de ir paso a paso cada una de las medidas, porque de lo contrario, pues sencillamente, si decimos, porque mucha gente lo dice, por estos resultados dicen, ¿y para qué andar tanto yendo al juez y amparos y todo, si de todos modos el Estado y el gobierno hacen lo que quiere? Yo creo que es algo que quiero señalar, que debemos estar muy atentos, porque creo que también estar en la lucha por los derechos es afirmarse en la lucha pacífica por los derechos de esos pueblos y de esas organizaciones. Gracias. Muchas gracias, maestra. ¿Algún último comentario, Orlando, Juan Carlos, antes de pasar la palabra a Isela? ¿Algún último comentario, compañeros? Pues yo nada más agradecer la invitación, desearles mucho éxito, que también ya estamos entrando en finales de año y que pues vengan cosas buenas también para el siguiente año. También saludar a mis compañeros que compartimos la palabra, que también siempre se aprende de ellos, y pues muchas gracias nuevamente. Juan Carlos. Sí, pues del mismo modo, agradecerles esta invitación. Para mí, pues, es un honor compartir esta palabra con la maestra Magda, aquí también con el maestro Orlando, de los cuales, pues, he leído, he escuchado, ¿no? He aprendido mucho. Y bueno, pues, sí, definitivamente, como dice la maestra Magda, pues hay que caminar, ¿no? Hay que caminar el derecho en los juzgados, ¿no? Pues en las calles, en los foros, ¿no? En los medios de comunicación, porque también el derecho
pues es un discurso, ¿no? Y como discurso es parte de la comunicación, ¿no? Y a nosotros nos tocó que también lo dijo una frase muy, muy bien acertada, ¿no? En una plática que compartimos con la maestra Magda, declaró cosa juzgada el proyecto integral Morelos en su mañanera, ¿no? Es decir, ocupó los medios de comunicación para decir es cosa juzgada, ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotros también debemos ocupar la opinión pública, la denuncia para decir, no, los derechos están así, esto está violando de esta manera, tenemos derecho a tal. Entonces, también hay que escalar en los términos mediáticos, ¿no? En los términos de discurso, de convencimiento hacia la sociedad, pero bueno, pues sobre todo es de acción, ¿no? De acción ahí de organización en nuestros pueblos para poder hacer que se respeten, ¿no? Y pues muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, Orlando, maestra Magda. Le dejo la palabra a Isela para que nos haga el cierre, si quiere hacer algún último comentario. Y agradecidos, nos une una causa común, que es este derecho y esta reivindicación de los pueblos indígenas. Gracias. Adelante, Isela. Sí, gracias. Pues, híjole, yo que no soy abogada, siempre lo digo. Siempre digo, es que yo no soy abogada, pero he caminado entre abogados por más de 22 años defendiendo las comunidades donde estamos, ¿no? Y digo comunidades y no digo pueblos, y voy a explicar por qué. Porque es difícil decir que estamos defendiendo al pueblo rarámuri, porque el pueblo rarámuri está en todo el estado de Chihuahua, y el pueblo rarámuri se compone por comunidades, por delimitaciones de las propias comunidades de andado. Entonces nosotros estamos en dos comunidades rarámuri y en algunas rancherías del pueblo Odan. Pues a mí, además de darles las gracias y decirles que fue un placer escucharles, de saber que en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, compartimos este anhelo, ¿no? Del reconocimiento pleno en la práctica de la libre determinación de lo que los pueblos quieran. Y me dejan un sabor agridulce. Dulce, en primer lugar, por este bagaje de conocimientos que nos han dado a nosotros, a quienes nos escuchan. Aquí tomamos notas y seguramente va a ser un debate al interior del equipo de trabajo de Alianza Sierra Madre. No un debate, sino a ver cómo lo vimos, qué hicimos para tomar lo mejor que nos dio cada una y cada uno de ustedes. Y eso es lo dulce, eso es así como a mí me emociona mucho. Yo soy así visceral, emocional, pero también me deja un sabor muy agrio, porque justo este año es posible, bueno, ya no este año, el próximo, el 2021, es posible que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga un caso emblemático, y digo emblemático en el estado de Chihuahua porque es un ejemplo de resistencia indígena, la que ha dado el pueblo en la comunidad de Choreachi, Rarámuri, en el municipio de Guadalupe Calvo. Y cuando un tribunal superior agrario por unanimidad finalmente le reconoce su derecho de propiedad al territorio, les reconoce sus posesiones. Les digo que no soy abogada para que me disculpen de los disparates que diga en términos de jurídicos. Le reconoce que han estado ahí en posesión ancestral de esa superficie de 32,800 hectáreas. Y lo reconoce por unanimidad, y bueno, pues ya saben que se va a un tribunal, y el tribunal, total, ahorita el tribunal pidió la atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahorita está ahí, lo atrajo el caso, y ahí está. Y bueno, yo voy a concluir diciéndoles que seguramente no será la primera vez que nos veamos, que les vamos a invitar
a que también nos ayuden internamente a analizar los posibles escenarios que tendremos en este debate de la Suprema Corte de Justicia, pero sobre todo los estaremos invitando a hacer ruido, a construir con nosotras y con nosotros una estrategia política, mediática, que llegue y que retumbe a la Suprema Corte de Justicia. Porque yo siempre le digo a los compañeros abogados con los que he trabajado, a Ernesto, les digo que un abogado a mí me enseñó que se defiende con las leyes, pero que esa defensa tiene que ir acompañada de una defensa política, mediática, de incidencia, y a veces uno se cansa y dice, ya, he tocado esta puerta, pero hay que seguir haciendo incidencia, hay que lograr conjugar todos los esfuerzos para llegar al objetivo, y los vamos a invitar. Les vamos a invitar a ustedes y a muchas personas para que nos acompañen en este ruido que vamos a hacer empezando el año. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Cerramos. Un saludo. Gracias, Orlando, Magda, Juan Carlos.